Hola a todos, les dejo este videito clase antes de escuchar tu música o la música que les envíe en la actividad para que conozcan un poco la vida de este compositor o de la persona que creó estas músicas que yo les mandé, que se llama Ludwig van Beethoven, ¿de acuerdo? Un compositor alemán, en la cual aquí van a encontrar una pequeña biografía y además hay un extracto del periodo histórico donde este compositor vivió. ¿De acuerdo? Entonces hay una pequeña explicación de una línea de tiempo del periodo en el cual este compositor existió y en el cual este compositor creó la obra que creó. ¿De acuerdo? Eso. Ahora vamos al video. Entonces, empezando con este videito clase explicativa, lo primero que partimos diciéndonos entonces, o declarando nuestro objetivo, que tiene que ver con escuchar música en forma abundante de diversos contextos de cultura, poniendo énfasis en la tradición escrita docta, entre paréntesis está ahí. Música de compositores americanos y del mundo. Vamos a escuchar uno del mundo, no de América. ¿De acuerdo? Ludwig van Beethoven, ¿cierto? Compositor alemán, en la cual les voy a explicar en este videito una pequeña biografía y nos vamos a enfocar en el repertorio de él, que son 3 obras que vamos a ver al final para que ustedes puedan buscar y escuchar. Beethoven, como dice aquí, voy a ir leyendo el Power. Ustedes también obviamente lo van a poder repasar al video, o también podría de repente mandar este mismo PowerPoint para que lo tenga ahí como para poder investigarlo o mirarlo. Beethoven nació en Bonn, ciudad alemana, un 16 de diciembre de 1770. Desde niño mostró notables dotes para la música. A los 8 años presentó su primer concierto en Holanda. Él es un compositor, recuerden, creador de música, de contenido. En 1782, con solo 11 años, Beethoven publicó su primera composición, que fue una variación sobre la marcha de M. Christopher Dressler, Segunda Sinfonía Ópera Fidelio. Una variación en música sobre una marcha, en este caso, que fue lo primero que compuso él, tiene que ver con distintas formas de armar la música. Por ejemplo, era una música conocida en la cual él la recreó y le hizo distintas variaciones rítmicas. Entonces, sobre una cosa compuesta, lo que hizo Beethoven fue como diversificarla, escribiéndola de nuevo, ¿cierto? Con teoría musical, lenguaje musical, todo eso que estamos estudiando de a poco nosotros, y la varió. Entonces transformó una música que era muy conocida en la misma melodía, pero tocada de distintas formas, rehecha de distintas formas. Después compuso, como dice ahí, la Sinfonía número 2 y la 3 dedicada a Napoleón. Biografía. Para saber un poco de él, les puedo contar que su padre era cantor y músico de la corte de Bonn, con una persistente inclinación hacia la bebida. Su madre ha sido siempre descrita como una mujer dulce, modesta y pensativa. Beethoven hablaba de ella llamándola su mejor amiga. La familia de Beethoven tuvo 7 hijos, pero solo 3 varones sobrevivieron, de los cuales Ludwig fue el mayor. Bueno, siguiendo con su biografía. Su carrera como músico comienza cuando conoce al organista Christian Gottlob Niefe, quien se convirtió en su maestro. O sea, fue el que le enseñó todo lo que tenía que ver con teoría musical a Beethoven y lo inició en los estudios musicales. Le enseñó desde otros músicos, que eran Bach y Mozart. Bach y Mozart fueron músicos predecesores de él, o sea, que venían anteriores de él, y fueron los que le enseñaron. En realidad, a partir de lo que hacían ellos, le enseñaron a Beethoven en su camino, por decirlo de alguna forma. Su maestro le enseñó a estos 2 músicos para desde ahí ellos aprender y entender cómo lo que venía hacia adelante con él. Estos nuevos conocimientos hicieron que Beethoven se hiciera notar como prodigio.
O sea, claro, cuando el profesor de él le estuvo enseñando, el profesor fue el que notó que en realidad esta persona tenía mucho talento para la creación musical. Sigamos. En junio de 1784, con 14 años, por recomendación del maestro, Beethoven fue enviado a la corte de Maximilian Franz, elector de Francia, que era un cargo, elector de Colonia, perdón, era un cargo en una corte, ¿cierto?, de Colonia, que es una ciudad alemana, y en el cual al músico lo toman, ¿cierto?, para el servicio de esa corte. En el fondo es como que lo contratan para la parte de entretención de la época. En la época cuando estaban los reyes, o existían en esa época los reyes, ellos tenían distintos servicios los reyes. Entonces uno de ellos era el servicio de los músicos, en las cuales se les contrataba a los músicos para la diversión, o en las fiestas, o cuando ellos quisieran en el fondo escuchar música. Entonces lo primero que hacen es contratarlo por recomendación de él. Y eso en la época era como bien visto, era prestigioso en el fondo. Era un trabajo en el fondo. Tener trabajo como músico de esa forma era como algo beneficioso para él. Por eso el maestro de él lo recomienda y lo llevan a esa corte a trabajar con esta persona, Maximilian Franz. El mismo Franz, consciente del talento de Beethoven, en 1787, como era tan bueno y dijo, no, en realidad este no es para tenerlo aquí como un músico al servicio, lo mandó a donde se estaba en ese momento, haciendo la mejor música o la música de mejor calidad, donde en realidad estaba pasando todo, que era como el eje o el faro de la cultura del momento. Faro cultural es como decir que es como un lugar, o en realidad por la ciudad que estamos hablando aquí, que envían a donde lo envían, es como la ciudad donde se está produciendo la mayor cantidad de cultura o de todo lo que tiene que ver con la cultura. Miren, esto que está aquí es un pequeño línea de tiempo para enfocarnos o concentrarnos en realidad para entender en qué periodo histórico está incorporado este museo. Si se fijan, el periodo o los años los podemos encasillar en estos siglos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿de acuerdo? En las cuales estos eventos que están aquí, si ustedes los leen, son los que en realidad están ocurriendo en el mundo en ese momento, en la cual Beethoven está vivo, ¿cierto? Que es la época de la Revolución Francesa. Aquí está explicado un poco los tipos de música que habían en la época, ¿sí? Música religiosa, más bien estaba en declive en este periodo, ¿cierto? Que es de 1789 en adelante, el cual se llama clasicismo, ¿cierto? El periodo del clasicismo donde podemos encasillar a este músico junto a Mozart y a Haydn, que fueron los músicos más importantes de este periodo, que se llama el clasicismo, ¿cierto? Que está entre los siglos XVIII y XIX, como indiqué anteriormente. Ahora pueden examinar también esta línea de tiempo y fijarse, ¿cierto?, en todos los periodos que hay. Hay varios, hasta el siglo XX, que es el siglo recién pasado. Lo importante es entender que cada cierta cantidad de años había un periodo, ¿de acuerdo? Igual como en la historia, cuando ustedes se la enseñan, ¿cierto? También se ocupa un poco la clasificación histórica en la música. O la clasificación, o se ocupan los nombres de la historia. Por ejemplo, obviamente en historia en algún momento usted le enseñó prehistoria, después la antigüedad, la edad media, más o menos entienden. En el segundo ciclo ya entienden más o menos de qué se trata estos periodos, el Renacimiento, ¿cierto? En séptimo, en octavo, ellos están en estos periodos, Renacimiento, Barroco, y luego vendría el Clasicismo, que es la época donde se encontró o donde este músico nació, junto con Mozart y Haydn. Lo vuelvo a repetir esos tres porque en realidad esos tres son músicos que ustedes han escuchado el nombre por lo menos, y tienen mucha música en el oído. Y aunque no me crean, ya se van a dar cuenta, porque son músicas que son, en realidad son cosas de la cultura universal, que en algún momento aparecen en alguna propaganda, en algún link, o lo han visto, o yo ya les he puesto alguna obra de ellos en clase, etc. Entonces, pasamos a la siguiente y le vuelvo a indicar, estos músicos están incorporados en este periodo, el clasicismo, ¿sí? Beethoven sí. Una de las otras anécdotas que podemos contar es que Beethoven fue como una de las personas que se incorporó
o en realidad fue el que rompió un poco con este periodo. Casi siempre estos periodos están marcados por músicos, y los periodos nuevos que se abren, por ejemplo el romanticismo, que es el que venía después, siempre se abren a partir de lo que hizo un músico anterior. ¿Se entiende? Entonces Beethoven fue como la persona, la última de este periodo clasicista, y fue como el que visualizó lo que venía a través de su música. Entonces las últimas músicas que él hizo sirvieron como para avanzar al siguiente periodo, por decirlo de alguna forma. En relación a su encuentro con Mozart, ¿cierto? El joven Beethoven solo existe textos de disputable autenticidad. O sea que hay evidencia que supuestamente se encontró Beethoven con Mozart, pero es dudoso, como que no se cree también. De cualquier modo, la leyenda dice que Mozart habría dicho: recuerden su nombre, ya que este joven hará hablar al mundo. Supuestamente eso dijo Mozart. Ahora, como es la historia, puede que sea cierto, puede que no. En 1787 el príncipe Maximiliano lo envía a Viena a estudiar con Mozart, ¿cierto? Este músico que era anterior a Beethoven, que es importantísimo músico de la época, y para proseguir su educación. O sea, este príncipe Maximiliano de Colonia lo manda a estudiar con Mozart a Viena. Esa era la idea. En julio del mismo año fallece la madre de Beethoven, teniendo que él hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. A los 26 años Beethoven comienza con los síntomas de sordera. Por cierto, por si no lo sabían, este músico, el famoso músico que queda sordo, ¿cierto? A los 26 años, como dice aquí, empieza a quedar sordo. Por lo increíble que era, siguió igual después componiendo, aunque escuchara poco, porque a nivel interno podía escuchar. Después podía escribir la música que escuchaba, pero a los demás no lo escuchaba, y los instrumentos tampoco lo escuchaba. Eso fue muy triste. Ese mismo año escribió Valor. A pesar de todas las flaquezas del cuerpo, mi genio triunfará. A los 31 años, su sordera se hace progresiva e incurable. Hasta 1800 no había compuesto nada especialmente extravagante, o sea, nada especialmente bueno o muy impresionante. Y en 1801 se dio a conocer su preocupación por su progresiva sordera. Fue a partir de entonces cuando comenzó a componer sus mejores obras y desarrolló su estilo personal. ¿De acuerdo? Entonces, antes de su enfermedad, o de que su enfermedad lo empezara a degenerar mucho el oído, él no había compuesto nada muy impresionante. Y fue desde ahí, que al parecer eso como que sirvió de motivación, que se desarrolló y creó las obras que más se conocen de él. ¿Sí? Vamos a destacar 3 obras con las 3 composiciones más conocidas de Beethoven, que probablemente sean las más conocidas por ustedes, aparte de otra que hay ahí. Claro de Luna sería la primera, la Sinfonía número 5 y Para Elisa. La que yo pienso que falta y que también la deben conocer es supuestamente la que dicen la canción de la alegría, que es la Sinfonía número 9, ¿cierto? Que es muy reconocida por todos. Pero estas son las otras 3 que en realidad son muy conocidas por todos. ¿De acuerdo? Estas 3 son las que nosotros vamos a escuchar. Claro de Luna fue compuesta en 1801 y publicada por Giovanni Capi en Viena, en marzo de 1802. Hay numerosas leyendas sobre el origen de esta obra, siendo la más conocida la versión en la que Beethoven pensaba en el suicidio por su sordera, como se ha dicho anteriormente, y mantuvo una conversación con una chica ciega que le dijo: yo daría todo por ver y experimentar una noche de luna como tú puedes, y mi ceguera no lo permite. Estas palabras hicieron que Beethoven reflexionara y siguiera con su vida adelante, componiendo esta melodía recordada hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es como una explicación de la motivación que él tuvo para poder componer esta, Claro de Luna. ¿De acuerdo? Cuando lo escuchen lo van a entender. Si es que fue la motivación de él pensar en suicidarse, en realidad, que es una cosa terrible, se puede entender por qué compuso Claro de Luna de esta forma. Si esa fue la motivación, se puede entender, ¿sí? Se podría entender. Porque en realidad la sordera para un músico es como, en realidad, imagínense, si se ponen en los pies de él, yo por lo menos lo encontraría terrible. La gente que le gusta la música, imagínate, a la gente que le gusta
la música, no poder escuchar más música. Imagínate una persona que para él su oficio, su trabajo, no poder escuchar más. Es como para quedar muy depresivo. ¿Sí? Y desde ahí nació esta. Seguimos. La Sinfonía 5, compuesta entre esos años que están ahí, ¿cierto? Es una de las más populares y conocidas de la música clásica. Y una de las sinfonías más interpretadas. Para Elisa, la pieza fue publicada por primera vez en 1867 en una transcripción de Ludwig Noll, supuestamente basada en un manuscrito autógrafo de cuya existencia no existe prueba alguna. Entonces, la Sinfonía número 5, compuesta entre 1804 y 1808, es una de las composiciones más populares y conocidas de la música clásica. Ya lo verán. Y una de las sinfonías más interpretadas. Más interpretadas quiere decir tocadas, ¿sí? Por distintas orquestas alrededor del mundo. Ya lo verán. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cuál es la actividad? Responder lo siguiente. Que lo pueden hacer a través del correo o como más cómodo les resulte a ustedes, como más cómodo les resulte o les parezca. Ya lo han hecho anteriormente este tipo de actividad. La diferencia está en este video, ¿no? Que ahora les estoy explicando cosas a partir de este videito. La pregunta está ahí. ¿Cuál de estas músicas les gustó más? Tienen que escucharla. Los links se los voy a dejar en la descripción. No los pude hacer escuchar en el video porque si yo en YouTube, a partir de este canal, les mando el video, les mando con la música de este video, el copyright lo baja o lo puede borrar. Entonces yo en la descripción dejé estos tres links para poder acceder a los videos y escucharlas. Entonces lo primero que va a hacer es escucharlas, ¿sí? Y después de eso va a anotar, si quiere lo hace en un correo, pone Sinfonía número 5, los sentimientos que te evocó cada una de estas músicas. Sinfonía número 5 me evocó tal sentimiento. Para Elisa me evocó tal sentimiento. Evocar es como que te atrae tal sentimiento. ¿O qué sentimiento te viene a ti cuando tú escuchas esta música? Esa es la actividad. Yo ya le he hecho esta actividad, se la he mandado por escrito. Por lo tanto, o también la he hecho en clase, si recuerdan bien. Que es, por ejemplo, escuchar la música en silencio concentrado y luego de eso darse cuenta que te produce la música. Ese es el ejercicio que estamos haciendo aquí, nuevamente. Y cada vez lo tenemos que ir perfeccionando más. Por lo tanto, en las tres que va a escuchar usted, ¿cierto? En cada una usted tiene que poner qué sentimiento o cuál fue su sentir interior al momento de escucharla. Ahora, todo lo que yo le relaté antes en cuanto a la historia de estas tres músicas de Beethoven, le puede servir. Pero si a usted le produce otra cosa, por ejemplo Claro de Luna, que tiene un tinte bien melancólico y oscuro, puede tal vez poner lo que le produzca, a lo mejor no le va a producir lo mismo que a mí o a que los demás, ¿cierto? Una música determinada. O esta música de aquí no le va a producir lo mismo que a los compañeros, en el fondo, o que a mí. Por lo tanto, usted tiene que dejarse guiar por lo que siente en este ejercicio. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Aquí hay un restito de lo que pasa finalmente con él, ¿cierto? El día que muere y por todo lo que muere, en el fondo. Recuerdo que muere por enfermedad, no por la sordera, porque en realidad nadie muere por sordera. Solamente decir que fue algo muy triste para él. ¿De acuerdo? Bueno, eso. Ojalá les guste este power explicativo, le haya parecido bien la idea de la clase y que les vaya bien con su actividad. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Conocer un poco la vida de los músicos igual es algo entretenido. Y en la descripción, recuerden, y además en la guía que les voy a mandar, va a ir los links YouTube de donde usted puede acceder a las distintas músicas para que sea fácil encontrarlas. No tengo que poner el nombre en YouTube ni nada. Yo solo le voy a mandar justo el link exacto que tienen que escuchar para poder acceder a estos videos. ¿De acuerdo? Atento a las instrucciones porque en realidad las instrucciones ya se las di en este video. Pero de todas formas yo siempre les mando como una pequeña guía con el correíto, adjunto a la guía, adjunto el link. Porque esto va a ir por link YouTube. ¿De acuerdo? Y eso. Que estén muy bien y nos veremos luego. Les mando un cariñoso saludo a todos.